¿Qué pasaría si Donald Trump fuese juzgado por sus crímenes? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si Donald Trump fuese juzgado por los crímenes de los que se le acusa? Pues bienvenidos a su canal favorito. En este video exploraremos las posibles implicaciones legales y políticas de un escenario en el que el expresidente enfrenta consecuencias por sus acciones. Así que comencemos. Donald Trump ha vuelto a hacer historia al convertirse en el primer expresidente imputado por delitos federales en la historia de los Estados Unidos. Ningún mandatario lo ha sido en ejercicio del cargo. El propio magnate lo ha anunciado este jueves a través de su red social y este viernes el fiscal especial Jack Smith ha publicado la acusación. Se tratan de 37 cargos por 7 delitos diferentes con pena de prisión potencialmente graves como la obstrucción a la justicia o la violación de la ley de espionaje. Las penas teóricas máximas en caso de ser declarado culpable sumarían 400 años de cárcel, aunque en la práctica las penas se quedan muy lejos del máximo, especialmente si hay muchos delitos repetidos. En el caso de Trump, de 66 años, ser declarado culpable podría suponerle pasar el resto de su vida en prisión, salvo indultos o libertad condicional. Algunos de estos delitos se corresponden con los que ya se investigaban en el registro de Mar-a-Lago, la mansión de Palm Beach en Florida. Otros no se conocían hasta ahora. Diferentes delitos. Parte de los delitos investigados se conocieron ya con motivo de la orden de registro de la mansión de Mar-a-Lago, donde venían indicados algunos de ellos por sus números. Los números son artículos del US Code, el Código de Estados Unidos o Código Federal, que es una recopilación de las leyes federales en vigor en el país. Los preceptos del código proceden, por tanto, de diferentes leyes aprobadas por el Congreso, incluso en épocas muy distintas. Los artículos que se citan son del título 18 del USC, que recoge los delitos, equivale al Código Penal. El 793 es un largo artículo con 8 apartados que van de los apartados A al H y que forma parte de la ley de espionaje. Su casuística es amplia y castiga, por ejemplo, a quienes roben secretos de Estados Unidos para entregarlos a otro país. La acusación específica que el apartado que considera que ha violado Trump es el E, que castiga a quien teniendo posesión no autorizada, acceso o control sobre cualquier documento escrito, libro de códigos, libro de señales, boceto, fotografía, negativo fotográfico, plano, mapa, modelo, instrumento, aparato o nota relacionado con la defensa nacional o información relacionada con la defensa nacional cuya información el poseedor tenga razones para creer que podría ser utilizada en perjuicio de los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera, la retenga intencionadamente y no la entregue a petición del funcionario o empleado de los Estados Unidos con derecho a recibirla. Se trataría por tanto de la retención dolosa de documentos de seguridad nacional. Las penas previstas son de multa y o prisión por un máximo de 10 años y el fiscal considera que Trump lo ha cometido en relación con 31 documentos. En el pliego de cargos se describen de forma genérica. Todos tienen clasificación como secreto o confidencial. Algunos tratan de capacidades militares, incluidas nucleares, de terceros países. Otros de operaciones estadounidenses, alguno del propio arsenal nuclear de Estados Unidos. La ley de espionaje se aprobó en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, décadas antes de que existiera el actual sistema de clasificación de documentos, alto secreto sensible, alto secreto, secreto confidencial. Por tanto, aunque Trump alega que había descalificado los documentos, eso no le libra automáticamente de haber cometido ese posible delito. Hay además grabaciones y pruebas que indican que Trump no los había desclasificado. Por estos cargos, Donald podría ir a la cárcel por unos 30 años. Pero eso no es todo, ya que los cargos que veremos a continuación podrían hacer que Trump pase toda su vida en la cárcel. Obstrucción a la justicia. El artículo 1519 del Código Penal aparece también en la acusación. Castiga la destrucción, alteración o falsificación de documentos en investigaciones federales y quiebras, lo que viene a ser conocido como obstrucción a la justicia. Tiene un solo párrafo que dice: quien a sabiendas altere, destruye, mutile, oculte, encubre, falsifique o haga una anotación falsa en cualquier registro, documento u objeto tangible con la intención de impedir
Obstruir o influenciar la investigación o la correcta administración de cualquier asunto dentro de la jurisdicción de cualquier departamento o agencia de Estados Unidos o cualquier caso presentado bajo el título 11 o en relación con o en contemplación de cualquier asunto o caso será multado bajo este título, encarcelado no más de 20 años o ambos. Aparecía también en la orden de registro. El artículo 1512 del título 18 del Código de los Estados Unidos, USC, es un artículo que se encuentra dentro del grupo de obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas. Este artículo abarca una amplia gama de conductas que van desde acciones extremas como matar a un testigo hasta formas menos drásticas de intentar obstaculizar una investigación en curso. La inclusión del artículo 1512 en la orden de registro y su mención en la relación con la investigación en curso plantea serias implicaciones legales para aquellos que puedan estar involucrados en acciones que constituyan obstrucción a la justicia o destrucción de pruebas. Este artículo establece las bases legales para castigar penalmente a quienes intenten interferir con la administración de justicia o con la investigación de delitos. Las acciones que pueden considerarse como obstrucción a la justicia pueden variar en gravedad, desde intentar influir en un testigo o destruir evidencia relevante hasta acciones más extremas que pongan en peligro la integridad de una investigación en curso. El artículo 1512 del USC proporciona una marca legal para perseguir y castigar a aquellos que se involucren en conductas que obstaculicen el curso de la justicia y pongan en riesgo la integridad de un proceso legal. En el contexto de la investigación en curso relacionada con la remoción de documentos clasificados a la propiedad de Trump en Florida, la presencia del artículo 1512 del USC en la orden de registro sugiere que las autoridades están evaluando la posible comisión de delitos relacionados con la obstrucción a la justicia y la destrucción de pruebas. La gravedad de estas acusaciones y la amplia gama de conductas que abarca el artículo 1512 subrayan la importancia de garantizar la integridad de la investigación y perseguir a aquellos que intenten interferir con la justicia de cualquier manera. En resumen, el artículo 1512 del título 18 del USC es un artículo que aborda la obstrucción a la justicia y la destrucción de pruebas, castigando desde acciones extremas hasta formas menos drásticas de intentar entorpecer una investigación en curso. Su inclusión en la orden de registro y su relación con la investigación en curso indican que las autoridades están tomando en serio la posibilidad de que se hayan cometido delitos que involucren la obstrucción a la justicia y la destrucción de pruebas en este caso específico. Según la acusación, Trump habría infringido el apartado B.2.a, que castiga con penas de hasta 20 años, ocultar testimonio u ocultar un registro, documento u otro objeto de un procedimiento oficial. Además, también cree que ha cometido el delito de 1512, referido a quien corruptamente altere, destruya, mutile u oculte un registro, documento u otro objeto, o intente hacerlo con la intención de menoscabar la integridad del objeto o su disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial, castigado también con un máximo de 20 años. Además, se acusa a Trump de conspiración para la obstrucción de la justicia, según el artículo 1519.k. Toda persona que conspire para cometer cualquier delito contemplado en esta sección estará sujeta a las mismas penas que las prescritas para el delito cuya comisión fue objeto de la conspiración. Dice, en este caso, de nuevo vuelve a ser un máximo de 20 años la referencia. Según el pliego de cargos presentado, 2 de los delitos de los que se acusa al expresidente están relacionados con falsedades, los cuales están regulados en los apartados A.1 y A.2 del artículo 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos, el USC. Estos apartados establecen que cualquier persona que en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de la rama ejecutiva, legislativa o judicial del gobierno de los Estados Unidos, a sabiendas y deliberadamente, 1. Falsifique, oculte o encubra mediante cualquier truco, ardid o artificio un hecho relevante, o 2. Haga cualquier declaración o representación materialmente falsa, ficticia o fraudulenta, será condenado a una multa en virtud del presente título y o una pena de prisión no superior a 5 años. En el caso de los delitos de falsedad mencionados, se hace hincapié en la importancia de la veracidad y la honestidad en la comunicación con las autoridades gubernamentales. La falsificación de hechos relevantes o realización de declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas en asuntos que caen bajo la jurisdicción de los Estados Unidos constituyen una violación grave de la ley y pueden acarrear consecuencias legales significativas.
La falsedad en la información proporcionada a las autoridades gubernamentales puede tener un impacto perjudicial en la integridad y el funcionamiento adecuado en las instituciones públicas. Por lo tanto, se considera un delito grave que socava la confianza en el sistema y en la administración de justicia. En el caso específico del expresidente, si se demostrara su culpabilidad en los delitos de falsedad de acuerdo con los apartados A.1 y A.2 del artículo 1001 del título 18 del USC, estaría sujeto a las sanciones establecidas por la ley, que incluyen una multa y una pena de prisión de hasta 5 años por cada uno de estos delitos. En resumen, la falsificación de información ante las autoridades gubernamentales es un delito grave que puede tener consecuencias legales significativas y en el caso del expresidente, la acusación de falsedad podría resultar en la imposición de sanciones penales si se demuestra su responsabilidad en los hechos descritos en los cargos presentados. Finalmente, no se acusa a Trump por otro delito que en su día figuraba también en la orden de registro, el artículo 2071 del título 18 del Código Federal. En el apartado B dice que quien teniendo la custodia de cualquier registro, procedimiento, mapa, libro, documento, papel u otra cosa, oculte, elimine, mutile, borre, falsifique o destruye intencional e ilegalmente los mismos, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 3 años o ambos, y perderá su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en Estados Unidos. Según la acusación presentada, se alega que Trump ha violado 7 preceptos distintos de la legislación penal, lo que equivale a un total de 37 delitos, o en términos alternativos, 7 delitos diferentes, siendo uno de ellos cometido en 31 ocasiones. Estas presuntas infracciones incluyen 31 violaciones de la ley de espionaje, cada una penada con hasta 10 años de prisión, 4 cargos de distintas obstrucciones a la justicia con un máximo de 20 años de cárcel cada una y 2 cargos por falsedades castigados con hasta 5 años de privación de libertad. Si se consideran las penas máximas teóricas por cada uno de estos delitos, la suma total resulta en un escenario en el que Trump podría potencialmente enfrentar el resto de su vida en prisión si fuera condenado por todas las acusaciones presentadas en su contra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la práctica los jueces no suelen imponer penas máximas en todos los cargos acumulados, sino que ejercen su discreción para determinar una sentencia justa y proporcional en función de las circunstancias específicas del caso. La imposición de penas en el sistema judicial no se basa únicamente en la gravedad de los delitos cometidos, sino que también se tienen en cuenta una serie de factores adicionales, como la cooperación del acusado, su historial delictivo previo, el impacto de sus acciones en las víctimas y en la sociedad, entre otros aspectos relevantes. Los jueces buscan equilibrar la justicia con la rehabilitación del infractor y la protección de la comunidad, tomando decisiones informadas y consideradas en cada caso particular. Si acusaran a Donald Trump por todos estos cargos, estaría enfrentando una pena de hasta 60 años de prisión. Algunos otros casos de los que se le acusa a Donald Trump son: 1. Los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago. La noticia de que el expresidente Donald Trump enfrenta una segunda acusación es un acontecimiento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Esta vez la acusación se centra en la remoción de documentos clasificados de la Casa Blanca y su traslado a su propiedad y residencia en Florida, Mar-a-Lago. Este hecho plantea serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y la protección de información sensible que podría comprometer la seguridad del país si se hiciera pública. La investigación en curso se centra en determinar cómo se almacenaron los documentos clasificados en la propiedad de Trump y quién pudo haber tenido acceso a ellos. La incautación de 11,000 documentos, incluidos alrededor de 100 marcados como clasificados y algunos como ultrasecretos en Mar-a-Lago, ha generado un escenario de gran preocupación y alarma. La naturaleza de estos documentos clasificados sugiere que contienen información delicada que podría tener implicaciones graves para la seguridad nacional si se filtrara o se hiciera público de manera inapropiada. La propiedad de Mar-a-Lago, registrada por el expresidente en agosto de 2022, se ha convertido en el centro de atención de esta investigación por la presencia de documentos clasificados en su interior. La incautación de estos documentos ha despertado interrogantes sobre cómo llegaron allí, quién tuvo acceso a ellos y cuál era el propósito de su presencia en la propiedad de Trump. La seguridad y el manejo adecuado de la información clasificada son fundamentales para proteger los intereses nacionales y garantizar la integridad de las operaciones gubernamentales.
La noticia de la imputación de Trump, aunque esperada, fue revelada por él mismo en redes sociales, donde acusó a la administración de Biden de corrupción y sugirió que la acusación estaba relacionada con un supuesto bulo de las cajas. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la naturaleza de los documentos clasificados incautados en Mar-a-Lago plantean serias dudas sobre la conducta del expresidente y la protección de la información sensible durante su mandato. En este contexto es fundamental que las autoridades continúen investigando a fondo este asunto para determinar la veracidad de las acusaciones y garantizar la protección de la información clasificada. La seguridad nacional y la integridad de las instituciones gubernamentales deben ser prioritarias en este caso, y cualquier violación de la ley en relación con la manipulación de documentos clasificados debe ser abordada con seriedad y determinación. El caso de la segunda acusación contra el expresidente Trump por la remoción de documentos clasificados en su propiedad en Florida plantea serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y la protección de información sensible. Las investigaciones en curso es crucial para establecer los hechos y garantizar la integridad de las operaciones gubernamentales en relación con la información clasificada. Trump ha negado cometer delito alguno y criticó la investigación del Departamento de Justicia, diciendo que tenía una motivación política y calificándola como cacería de brujas. Para defenderse, el exmandatario ha argumentado principalmente que desclasificó el material, aunque todavía no se ha proporcionado evidencia de que esto sea cierto. Trump también ha dicho que algunos de los documentos están protegidos por el privilegio ejecutivo, un concepto legal que impediría que se utilicen en futuros procedimientos. Un experto independiente está revisando el material incautado para determinar si este es el caso y si ese proceso continúa. Pero Trump no ha respondido directamente la pregunta clave de por qué los documentos estaban en Mar-a-Lago en primer lugar. ¿Cuán grave es el caso? Esta es una investigación criminal activa y podría resultar en la presentación de cargos. Una sentencia también podría derivar en pena de cárcel. Entre otras normas, el Departamento de Justicia cree que Trump pudo haber violado la ley de espionaje al conversar información de seguridad nacional que podría usarse en perjuicio de Estados Unidos. Además de los cargos relacionados con los documentos clasificados en sí, los fiscales también están considerando la obstrucción a la justicia como otro posible delito. El equipo de Trump ahora está enfrascado en una batalla legal con el Departamento de Justicia por esta investigación. El DOC ha nombrado a Jack Smith, un abogado independiente o asesor especial, para supervisar todas sus investigaciones criminales sobre Trump. Smith finalmente decidirá si presenta cargos. Que un alto funcionario vaya a prisión no es algo muy habitual. El exdirector de la CIA, David Perdue, fue hallado culpable en 2015 de entregar documentos clasificados a su examante y biógrafa, Paula Broadwell. Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, evitó los cargos por delitos graves y su sentencia fueron 2 años de libertad condicional y una multa de $100,000. 2. Los pagos a Stormy Daniels y la organización Trump. En marzo pasado, un gran jurado votó a favor de imputar al expresidente luego de que los fiscales de Nueva York investigaran un pago de $130,000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales tras ser imputado por un jurado de Nueva York. Daniels afirma que ella y el mandatario tuvieron relaciones sexuales y que aceptó el dinero ofrecido por Michael Cohen, quien era abogado de Trump, antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio sobre el encuentro. Trump siempre ha negado que haya tenido relaciones sexuales. En cualquier caso, el pago a Daniels en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de sus negocios. En Nueva York, falsificar información relativa a los negocios es ilegal. Mientras tanto, las prácticas comerciales de la organización Trump también están siendo examinadas por los fiscales. Letitia James, la fiscal general de Nueva York, está dirigiendo una investigación civil que no puede dar lugar a cargos penales y ha pasado años analizando si la empresa cometió varios actos de fraude durante décadas. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está dirigiendo una investigación criminal y analizando problemas similares. Trump también describe la acusación en este caso como una persecución política y dijo que no espera un juicio justo. Por separado, el expresidente y sus abogados han insistido en que las acusaciones contra la organización Trump tienen motivaciones políticas. Trump ha criticado repetidamente tanto a James como a Bragg. Trump se declaró no culpable en 34 delitos de falsificación de documentos por este caso, que probablemente terminará en un juicio entre febrero o marzo de 2024. De ser hallado culpable, recibiría una multa. La investigación criminal sobre la organización Trump ya ha arrojado condenas.
La empresa fue declarada culpable en diciembre de fraude y falsificación de registros comerciales y multada con 1,6 millones. Allen Weisberg, director financiero de la organización, fue condenado a 5 meses de cárcel en enero. En el caso civil, James presentó una demanda contra Trump y 3 de sus hijos acusándolos de fraude y engaño. La demanda alega que la familia infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares y busca 250 millones que supuestamente se obtuvieron a través de medios fraudulentos. También quiere prohibir que Trump y sus hijos desempeñen un papel de liderazgo en cualquier empresa de Nueva York. Un juez de Manhattan ha negado el intento de Trump de retrasar el juicio, diciendo que la fecha prevista para el 2 de octubre será escrita en piedra. Número 3. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El papel de Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha sido objeto de intensas investigaciones por parte de varios organismos del gobierno federal. La turba de partidarios de Trump que irrumpió en la sede del Congreso ese día causó caos y violencia en un intento por detener la confirmación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. Un comité de Congreso dedicó 18 meses a investigar las acciones de Trump en relación con el ataque. Durante este periodo se llevaron a cabo una serie de audiencias televisadas en las que se argumentó que las afirmaciones infundadas de fraude electoral por parte de Trump fueron un factor determinante en la incitación a la insurrección que culminó en el asalto al Capitolio. Tras estas audiencias, el comité acusó a Trump de incitar a la insurrección y otros delitos en relación con el ataque al Capitolio. Las acusaciones presentadas por el comité han generado un intenso debate en el país, con opiniones divididas sobre la responsabilidad de Trump en los eventos del 6 de enero. Además de la investigación llevada a cabo por el Comité del Congreso, el Departamento de Justicia, DOJ, está llevando a cabo su propia investigación criminal sobre el ataque al Capitolio y otros esfuerzos más amplios para anular los resultados de la elección de 2020. Aunque no se ha revelado mucho detalle sobre esta investigación, se espera que arroje luz sobre los eventos que llevaron el asalto al Capitolio y las posibles responsabilidades penales de los involucrados. El hecho de que múltiples organismos del gobierno estén investigando el papel de Trump en el ataque al Capitolio subraya la gravedad de los eventos ocurridos ese día y la importancia de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para determinar la verdad y garantizar que se haga justicia. El resultado de estas investigaciones tendrá importantes repercusiones tanto a nivel político como legal. La determinación de la responsabilidad de Trump en el ataque al Capitolio podría tener consecuencias significativas para su futuro político y para la percepción pública de su presidencia. En última instancia, la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas son fundamentales para preservar la integridad de nuestra democracia y garantizar que los líderes políticos sean responsables de sus acciones. Esperamos que las investigaciones en curso arrojen luz sobre los eventos del 6 de enero y que se haga justicia en este caso. En la investigación policial más grande en la historia de los Estados Unidos, pero no está claro hasta qué punto Trump es un objetivo de la misma. El exmandatario negó ser responsable de los disturbios y criticó al comité del Congreso. También ha seguido repitiendo sus acusaciones sin fundamento de fraude electoral generalizado. El comité del Congreso, compuesto por 7 demócratas y 2 republicanos, concluyó sus audiencias recomendando 4 cargos penales contra Trump que luego remitió al Departamento de Justicia. La medida fue en gran parte simbólica, ya que depende del DOJ decidir si presenta cargos penales. No hay indicios de que esto sea inminente. Sin embargo, la investigación criminal del Departamento de Justicia ya ha llevado a que cientos de personas que asaltaron el Capitolio sean acusadas. El expresidente no ha sido llamado a interrogatorio en esta indagatoria, pero sigue siendo una posibilidad. También podría ser, en teoría, acusado si los investigadores creen que hay pruebas suficientes en su contra. Cuarto, intentos de cambiar resultados electorales en Georgia. Los fiscales pasaron 8 meses investigando supuestos intentos para anular la estrecha derrota de Trump en el estado de Georgia en las elecciones presidenciales de 2020. Una conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, sirve de sustento a la investigación sobre lo ocurrido en este estado. La investigación penal se abrió después de la divulgación de una llamada telefónica de 1 hora entre el expresidente y el principal funcionario electoral, también del estado, el 2 de enero de 2021. Solo quiero encontrar 11.780 votos, dijo Trump durante la llamada al secretario de Estado republicano, Brad Raffensperger. Una referencia a la cantidad de votos necesarios para darle la victoria en ese estado, donde la diferencia entre los dos candidatos era relativamente pequeña. Un gran jurado que investigaba el caso se disolvió a principios de este año, después de presentar un informe final que permanece sellado.
El exmandatario ha descrito la investigación, como ha hecho con muchas otras, como una cacería de brujas. También ha atacado al funcionario que dirige la investigación, la fiscal jefe del condado de Fulton, Fani Willis, como una demócrata de izquierda radical, joven y ambiciosa, que encabeza uno de los lugares más corruptos y plagados de delitos. El caso ha generado una gran controversia en todo el país, ya que se trata de una acusación muy seria que podría tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. La solicitud de cometer un fraude electoral es un delito grave que atenta contra la integridad de nuestro sistema democrático, y hacer declaraciones falsas a funcionarios gubernamentales también es un delito que puede acarrear duras penas de prisión. La extorsión es otro delito que puede ser castigado con severidad, ya que implica el uso de la fuerza o la amenaza para obtener algo de valor de otra persona. Si las personas acusadas son declaradas culpables de estos delitos, podrían enfrentar largas condenas de prisión y ver arruinadas sus vidas para siempre. El gran jurado ha estado investigando este caso durante varios meses, recopilando pruebas y testimonios de testigos para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos contra las personas involucradas. Su trabajo ha sido meticuloso y exhaustivo, y se espera que sus conclusiones sean tomadas en serio por las autoridades judiciales. El hecho de que se hayan investigado delitos tan graves como la solicitud de cometer un fraude electoral y la extorsión es una clara señal de que las autoridades están tomando en serio este caso y están dispuestas a hacer todo lo necesario para llevar a los responsables ante la justicia. Las acusaciones de fraude electoral son especialmente preocupantes, ya que socavan la confianza en nuestro sistema democrático y pueden tener graves consecuencias para la estabilidad de nuestro país. Es fundamental que se investiguen a fondo y se castigue a los responsables para enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no será tolerado. El proceso judicial que seguirá a estas acusaciones será largo y complejo, pero es importante que se lleve a cabo de manera justa y transparente para garantizar que se haga justicia. Las personas acusadas tendrán derecho a defenderse y a presentar pruebas en su favor, pero si son declaradas culpables deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. Gracias por ver nuestro video. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like. Suscríbete para más contenido y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. ¡Hasta la próxima!